Este fin de semana circuló ampliamente en las redes sociales una fotografía que nos permitió saber que en el aeropuerto de Toluca había aterrizado un avión militar, un Hércules C-130J de la Fuerza Aérea Estadounidense. Y esto ocurrió exactamente el domingo 17 de enero, el pasado domingo, a las 14:46 horas. Nadie sabía de qué se trataba y las especulaciones fueron creciendo y creciendo como la espuma porque apenas un día antes la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había emitido una alerta de vuelo a las aerolíneas de ese país frente a la posibilidad de que se realizaran actividades militares en México. Aunque este tipo de alertas no necesariamente significan acciones de combate, la gente pues empezó a hacer conexiones, a atar cabos, a hacer muchas suposiciones y no faltó incluso quien recordara que una alerta parecida había sido emitida para los cielos del Caribe días antes del operativo con el que terminó siendo capturado Nicolás Maduro en Venezuela. Y bueno, evidentemente todo esto alertó especulaciones acerca de posibles acciones militares por parte de Estados Unidos dentro de México. Algunas de estas especulaciones de buena fe, otras intentando generar zozobra y confusión y sacando deliberadamente el tema de proporción. Al menos es mi opinión. Pero bueno, a pesar de toda esta incertidumbre que se generó, pasaron casi 30 horas hasta que el Gabinete de Seguridad de México salió a informar y a fijar una postura. Hoy sabemos entonces pues, que la aeronave no traía ningún tipo de armamento, que su aterrizaje tenía una autorización previa de la Sedena y que se trataba de un avión que llegó proveniente de Texas para llevar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México a que pudieran tener capacitación en Estados Unidos, es lo que estoy entendiendo. Bueno, para hablar de este asunto, le agradezco mucho a Alberto Capella, experto en seguridad, socio de AC Consultores y además es exsecretario de seguridad en tres, bueno, en Tijuana, en Quintana Roo y en Morelos. O sea, tiene experiencia, digamos, en tres entidades federativas y pues por eso creo que es particularmente interesante conversar con él. Alberto, feliz año. Feliz año, quiero dar un saludo. Alberto, ¿se hizo una tormenta en un vaso de agua con este tema? Bueno, digamos que el escenario binacional y lo que estamos viviendo en la región, incluyendo Centroamérica, pues genera cualquier detalle un nivel importante de especulaciones. Y si a esto le sumamos el vacío de narrativa institucional oportuna y a tiempo, como bien comentas, 36 horas después se da un comunicado, bueno, pues las redes están volando en cuestión de segundos y esto pues provocó una serie de especulaciones sumado a esta NOTAM o la Notice Mission que emitieron el viernes de la semana pasada la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, en donde había una similitud muy concreta que yo inclusive comenté en mis redes sociales con una notificación muy similar en el territorio aéreo venezolano y particularmente la zona marítima en donde se fueron destacados algunos buques norteamericanos y eso se da el 24 y 25 de noviembre para que cerca de 5 semanas después se diera esta histórica operación quirúrgica donde fue extraído el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado. ¿Por qué crees, Alberto, que se emitió esta alerta solo un día antes? Digo, obviamente esto fue una coincidencia, pero esta alerta que se emitió un día antes de que aterrizara el Hércules en Toluca. Yo considero que son dos situaciones totalmente aisladas y de Claro. que no están correlacionadas. Había previamente un antecedente de un acuerdo de cooperación en términos de capacitación a elementos tanto castrenses, muy probablemente policíacos mexicanos, con autoridades norteamericanas, cosa que ha sido muy recurrente en los 20 años anteriores, siempre de alguna manera se ha dado.
antes con una intención y una voluntad muy importante del Estado mexicano. Hoy un poquito parecieron más a fuerzas, pero finalmente estas historias son sumamente recurrentes en esta relación bilateral que se ha tenido históricamente. Bueno, se da el aterrizaje de esta aeronave. Yo creo que no tiene nada que ver con relación a la notificación que se da el viernes pasado. Yo sostengo, Hernán, la teoría de que sí va a haber la intervención de autoridades norteamericanas en territorio mexicano a través de drones. No creo que vaya a haber intervención terrestre, pero considero que algunas zonas rurales en donde hay un poderío importante del crimen organizado, pueda darse esto en los próximos meses y probablemente esta notificación del viernes pasado tenga que ver con ello. O sea, debiéramos ya entonces estar alertas y preparados para que en cualquier momento pueda darse una acción militar a través de drones por parte de Estados Unidos en México. La destrucción de estas lanchas rápidas en mares venezolanos, aparentemente con cocaína, utilizando drones, puede ser probablemente la similitud más importante que tengamos. La idea pudiera ser destruir laboratorios en algunas de las sierras de zonas inaccesibles o de fácil o de acceso muy complicado para las autoridades mexicanas, y esto probablemente pueda darse por parte de la autoridad norteamericana. Hay que entender que la realidad que estamos viviendo la geopolítica actualmente implica una iniciativa del gobierno norteamericano en manos del presidente Trump que no pide permiso absolutamente para nada. No veo por qué lo tenga que hacer ahora, obviamente, con nosotros. Y está sustentado en muchas razones. Una muy importante para este año en Estados Unidos, que es un tema de carácter electoral. Entonces, se ha satanizado la imagen de México en Estados Unidos y en el mundo por el tema del narcotráfico. Y bueno, pues somos un laboratorio en algunas ocasiones para mandar una serie de mensajes y narrativas que alimentan al público electoral, y esto pudiera darse. Entonces hay muchos elementos alrededor del tema sustancial del narcotráfico que yo veo en la mesa puestos en este momento. Ahora, una acción con drones no necesariamente sería una acción de alto impacto mediático como lo que quizás requeriría pues, una acción, un acto, digamos, que tenga impacto electoral. ¿Qué tan lejos puede llegar una acción a través de drones? ¿O a qué otro tipo de acción tendríamos que estar, pues, atentos, pues? Mira, el territorio mexicano es muy vasto y una intervención terrestre implicaría una distancia, independientemente del traslado aéreo que pudiera darse, una distancia sustancial entre las fronteras en las zonas más complejas de nuestro país, que están en las sierras de Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, inclusive en Sinaloa. Están alejados, muy alejados de las fronteras con Estados Unidos. Por eso yo veo una dificultad. Probablemente lo más cercano de complejidad sea el tema de Tamaulipas, y yo también veo lejano una intervención de esta naturaleza. Fue suficiente los ataques a través de drones que se dieron en Irán hace 3 meses, 2 meses, para generar una narrativa muy importante, y en 72 horas levantar la bandera de la victoria por parte de Washington. Entonces, Claro. no veo yo por qué tuviera que ser diferente en México y por qué se requeriría una inversión adicional. El presidente Trump toma decisiones al más bajo costo, con el mayor beneficio de cualquier tipo, inclusive de carácter electoral o mediático, pero obviamente al costo más bajo que le sea posible. Esa es, digamos, la marca fundamental de lo que ha pasado en Washington en los últimos 12 meses. Ya. ¿Y tú piensas que estas acciones se darían sin ningún aviso a las autoridades mexicanas? O sea, ¿estaríamos todos siendo sorprendidos por acciones de este tipo? ¿O crees que eventualmente pueda haber un entendimiento en lo oscurito con las autoridades mexicanas que sepan de que esto viene, digamos? Bueno, hoy vimos una ofrenda, como ya habíamos visto otras dos el año pasado,
casualmente siempre que hay una crisis bilateral o una presión de mayor fortaleza por parte de Washington con la entrega de 37 reos de alto nivel aparentemente, Ajá. entonces esa ofrenda para mí está correlacionada con este nivel de presión y probablemente la entrega de estos sujetos pueda disminuir para la narrativa norteamericana, la presión que se ha venido ejerciendo. Ya serían prácticamente 92 en tres hechos y tres situaciones distintas. Si analizamos, mi querido Hernán, las circunstancias que generaron las entregas anteriores, te vas a encontrar en las semanas o días previos situaciones de crisis o narrativas mediáticas desde Washington con la crítica y la presión al gobierno mexicano. Entonces, hoy se da esa ofrenda. Yo lo veo positivo en términos de el buscar la paz y obviamente ambientes de tranquilidad en México, pero también lo veo como una enorme cachetada con guante blanco y una crítica a la imposibilidad del Estado mexicano de hacer justicia. Y esa cachetada, pues debemos entenderla también como un mensaje sumamente contundente. Otra vez quedamos en ridículo, no tenemos la resiliencia institucional en este país para poder procesar a 92 reos, hoy menos 37, al margen de que el objetivo final, bueno, pues se acerca mucho más con una decisión de esta naturaleza, pero no podemos dejar a un lado lo vergonzoso que es que en este país no podamos hacer las cosas como debe ser. Claro. Por último, Alberto, a medida que se acerquen las elecciones en Estados Unidos, ¿crees que estas acciones vayan increciendo? O a qué tendríamos que atenernos en pues, en este año electoral, pues, allá? A los polls o a las encuestas norteamericanas. Entre más presión traiga el Partido Rojo, el republicano, en función de un desequilibrio en temas electorales, más riesgos de intervenciones en nuestro país, más críticas va a haber obviamente para México porque necesita alimentarse la narrativa de que se están haciendo las cosas bien. Si lo de que fue espectacular lo de Venezuela con Nicolás Maduro, eso, me querido Hernán, es un pequeño bocado en función del festín que representaría una acción similar o de cierta naturaleza en nuestro país. Eso que crearía un impacto muy determinante en el ánimo norteamericano y bueno, pues hay que estar muy pendientes de las encuestas porque seguramente eso tendrá será alimento para tomar decisiones mucho más contundentes y de este nivel obviamente de escándalo que puedan generar esta narrativa que tenemos actualmente con el presidente Trump. O sea, por un lado a México le conviene que el Partido Republicano, que MAGA no salga muy bien librado de la elección. Por otro lado, a medida que se acerque la elección y si Trump y su fuerza política están débiles, pues también México va a estar pagando las consecuencias. No, es que hay muchos Méxicos. Hay un México del gobierno y hay otro México, obviamente, ansioso de paz y tranquilidad, que obviamente no está muy de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo veo con muy buenos ojos lo que está haciendo Mar García Harfuch, con muy buenos ojos lo que está haciendo el general Trevilla en términos de equilibrar estas condiciones, pero no podemos dejar a un lado la realidad y el fondo de lo que estamos viviendo, la descomposición institucional, la política metida con el narcotráfico, donde no ha habido obviamente respuestas, y una ansiedad de la sociedad mexicana en muchas regiones de mantener ambientes de paz y tranquilidad. Entonces, obviamente para el Estado mexicano, en términos de su visión como gobierno, el hecho de que no haya tanta presión electoral para Estados Unidos es positivo. En cuanto al fondo del asunto, no sé si eso pueda debilitar las acciones en contra del narcotráfico y de todos aquellos que están cometiendo acciones importantes. Lo que hemos descuidado, Hernán, ya para finalizar esta parte, es que el llevar capos para allá es obviamente para entender quiénes fueron sus cómplices institucionales. El enemigo fundamental ahorita no es el narcotraficante, es el político o el funcionario que fue cómplice de ellos. Ese es el principal enemigo y creo que esos escándalos todavía no los hemos visto y van a ser un gran platillo fuerte de aquí a septiembre. Septiembre es el deadline. Si no pasa nada en septiembre, creo que en octubre ya no va a haber manera. Pero el tema es en septiembre. Acuérdate lo que pasó con el mayo en la etapa de Biden, ¿no? Y qué situación electoral se generaba. Entonces, no hay que descuidar el tema político en términos de la disputa que hay en Estados Unidos y la polarización que hay. Ese es el gran tema. Muy claro, como siempre, Alberto Capella, gracias por esta conversación. Abrazo, gracias.